Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo de su tutora de la asignatura de Planificación Turística. En esta ocasión vamos a trabajar con la unidad 2 que corresponde a las acciones para un proceso de planificación turística territorial. Dentro de este proceso, esta etapa como base o inicial de la planificación turística corresponde al diagnóstico situacional del destino. Es importante tomar en cuenta que el diagnóstico permite verificar cuál es la realidad del destino en la que se encuentra atravesando actualmente la zona de estudio. Este diagnóstico permite determinar un análisis situacional, tanto con respecto al desarrollo social, al desarrollo económico, al desarrollo político y también a la infraestructura, así como también el análisis del potencial turístico que tiene esta zona de estudio. Los dos aspectos nos permiten identificar la oferta, la demanda y la competencia. No debemos olvidar que para poder realizar el diagnóstico situacional de un destino, se utilizará información secundaria, es decir, información relevante de estudios que se han desarrollado previamente con respecto a un proceso de planificación. También podemos utilizar las bases de datos de fuentes oficiales, como es el INEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, de información que se proporcione por parte de los ministerios, de los gobiernos parroquiales o de otras instituciones en donde nos permite observar la situación actual en la que se encuentra un determinado sitio, sus componentes, sus actores y además el análisis de los diferentes sectores de la economía de un determinado lugar. Dentro del diagnóstico situacional es importante de que se considere, que se realice un diagnóstico desde el punto de vista físico-espacial. ¿Qué elementos involucra realizar el levantamiento de información? Por ejemplo, la ubicación, revisar los límites, la superficie, la extensión, movilidad, conectividad, la hidrografía, las características climáticas y climatológicas, geología y otros aspectos que se consideren dependiendo de la necesidad del lugar. En el ámbito sociocultural vamos a recabar información que tiene que ver con índole cultural y social de los habitantes. Por esta razón, los elementos que se deben considerar dentro de este tipo de diagnóstico son la población, la presencia de grupos étnicos en esta zona de estudio, los centros de educación existentes, centros de salud que se encuentran ubicados en este lugar, vivienda, la migración interna, externa e indicadores de desarrollo humano y pobreza, los servicios básicos, así como también la demografía y otros elementos que se pueden considerar importantes dependiendo de la necesidad de conocer el destino turístico que se va a investigar. Para el ámbito ecológico territorial debemos analizar los sistemas de áreas protegidas siempre y cuando exista la presencia de áreas en un lugar que se está investigando, las condiciones ambientales de la zona, los ecosistemas, usos de suelos, hidrología, las zonas de vida existentes y otros elementos claves que se consideran importantes para conocer de una manera más profunda la zona de estudio. Para el ámbito económico productivo es necesario considerar algunos lineamientos como por ejemplo el contexto económico local, el sector productivo primario, sector productivo secundario y también el sector productivo técnico. Tanto en el sector primario, identificar la agricultura, las actividades de ganadería, la industria, la artesanía u otras actividades que están relacionadas dentro del sector secundario y el sector productivo técnico, el comercio, así como también el transporte. Para el ámbito político administrativo, el diagnóstico permite analizar la estructura política administrativa de las instituciones públicas existentes en la zona de estudio, así como también los actores que conforman la cadena de valor turística, tanto de los sectores públicos, privados o comunitarios, y también las instituciones no gubernamentales o las ONGs
que se encuentran inmersas en esta zona de estudio. Es importante también tomar en cuenta que dentro del diagnóstico turístico nos permite levantar información con respecto al inventario de atractivos turísticos. Es un proceso metodológico que lo proporciona directamente el Ministerio de Turismo, en donde se debe proceder a analizar la información existente con respecto a los atractivos turísticos que existen en esa zona de estudio. Es importante tomar en cuenta de que la jerarquización lo hace directamente esta institución, el Ministerio de Turismo, el cual es una institución oficial que se encarga de realizar la jerarquización de acuerdo a las categorías de los atractivos turísticos. El inventario de atractivos es el proceso mediante el cual se registra ordenadamente los factores físicos, biológicos y culturales que como conjunto de atractivos efectiva potencialmente puestos en el mercado contribuyen a confrontar la oferta turística del país. ¿Qué son los atractivos turísticos? Son el conjunto de lugares, bienes, costumbres y acontecimientos que por sus características propias o de ubicación en un contexto atraen el interés del visitante, es decir, llaman la atención del turista. Las facilidades turísticas comprenden y son los bienes y servicios que hacen posible la actividad turística. Se refiere a las instalaciones donde los visitantes pueden satisfacer sus necesidades y los servicios complementarios para la práctica del turismo. Por ejemplo, una de las facilidades es el servicio de alojamiento, de alimentación o también los servicios de entretenimiento o recreación. Un inventario turístico se clasifica en dos grandes grupos, que son las categorías como sitios naturales o manifestaciones culturales. Estas categorías a su vez tienen los tipos y subtipos. Los tipos son los elementos de características similares en una categoría. Es así que dentro de los sitios naturales se encuentran las montañas, las planicies, desiertos, ambientes lacustres, ríos, bosques, aguas subterráneas, fenómenos espeleológicos, costas o litorales, etc. Y las manifestaciones culturales, dentro de estos se encuentran como tipo los históricos, los etnográficos, realizaciones técnicas y científicas, realizaciones artísticas contemporáneas y acontecimientos programados. Para realizar un diagnóstico turístico también se debe considerar el análisis de la oferta turística. Por tanto, dentro de este punto se contempla a la planta turística y la determinación del potencial turístico. La planta turística se refiere a los establecimientos turísticos que se presentan en un determinado destino, es decir, que sirven y que prestan sus servicios directamente al turista, como por ejemplo los servicios de alojamiento, alimentos y bebidas, servicios de entretenimiento y la presencia de agencias de viajes o transportación. Dentro de la determinación del potencial turístico se debe considerar aquí conocer cómo se denomina a las zonas, territorios o lugares. Para proceder o para determinar el potencial turístico se debe proceder a analizar la información que existe del inventario de atractivos turísticos de mayor jerarquía en el destino. Por esto se recomienda trabajar con inventarios que proporcione directamente el Ministerio de Turismo o pueden ser también los municipios, Ministerio de Ambiente o los gobiernos provinciales o otras entidades que hayan trabajado en este tipo de información. Esto permitirá conocer el potencial natural y cultural de una zona de estudio para que se desarrolle, promueva y aporte las actividades necesarias que permitan crear una cultura turística que conlleve a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona de estudio. El análisis de la demanda turística está determinado directamente por dos fases. En la fase 1 se determinará el ingreso de turistas extranjeros hacia el Ecuador según las estadísticas del Ministerio de Turismo consolidado a nivel nacional. En la fase 2 se determinará el número de turistas
que ingresan al destino, también según estadísticas del Ministerio de Turismo u otros organismos que proporcionen esta información. De esta manera se tendrá el universo de estudio para la demanda actual de los turistas que consumen el producto del destino. Con esta información, con el análisis de la demanda turística, podemos determinar el perfil del turista, en donde es importante aplicar una herramienta, es decir, a través de una encuesta, en donde se procederá a realizar la sistematización de la información y poder determinar el perfil del turista que llega a esta zona de estudio. Esto permitirá tener una idea clara de los gustos, de las preferencias, de las necesidades, determinando la demanda potencial, la demanda insatisfecha y la demanda objetiva, para posteriormente, en base a ello, tomar decisiones que beneficien al desarrollo turístico del destino. Otro de los puntos interesantes que involucra el diagnóstico turístico es la identificación de la problemática existente, en la que se realiza a través de una herramienta metodológica que conlleva directamente la participación de las comunidades o de las poblaciones involucradas en este proceso, así como también las instituciones que están relacionadas directamente con el desarrollo de esta población. Esto es a través de un análisis FODA. El análisis FODA permite identificar las fortalezas y las debilidades que presenta este territorio, entendido las fortalezas como aspectos positivos del lugar y las debilidades como la parte contraria, es decir, los puntos negativos que está actualmente atravesando este lugar de estudio. Esto, tanto las fortalezas como las debilidades, se consideran aspectos internos del lugar de estudio, mientras que las oportunidades y amenazas se constituyen en los aspectos que están relacionados directamente a nivel externo de la población, que es parte de nuestra investigación. Por tanto, el análisis FODA permite establecer de una manera clara cuál es la problemática existente de este lugar, pero entendido como una herramienta que permite la participación directa de todos los actores involucrados. A través de este análisis FODA permitirá definir o identificar posteriormente las estrategias que vamos a plantear para poder desarrollar acciones que permitan mejorar las condiciones de la calidad de vida de la población. Estimados estudiantes, estos son los aspectos que se consideran dentro del diagnóstico como un punto inicial dentro del proceso de planificación turística. Agradezco mucho su atención.